Buenas noches, estimados colegas. El día de hoy tengo el agrado de presentarles el tema de imágenes en el trauma renal e iremos repasando la escala que se usa en estos casos y los grados de esta. Ok, empecemos. El riñón se lesiona en el 5% de los pacientes traumatizados y en el 10% de los traumatismos abdominales. El 75% de los pacientes que sufren este trauma son varones. Es el tercer órgano más comúnmente lesionado en adultos después de un traumatismo cerrado. En niños y adolescentes es el órgano que más se lesiona. La gran mayoría de las lesiones renales, el 90%, se deben a traumatismos bruscos. Las heridas de bala causan algunas de las lesiones más complejas del sistema urológico. La mayoría de las lesiones renales son de gravedad leve y se tratan con éxito de forma conservadora. Sin embargo, las lesiones renales pueden requerir radiología intervencionista para controlar la hemorragia y mejorar las posibilidades de recuperación renal, y es más probable que fracasen en el tratamiento no quirúrgico. La escala de graduación del daño renal de la Asociación Estadounidense para la Cirugía de Lesiones de Órganos por Traumatismos, por sus siglas AST, es el sistema más utilizado para describir las lesiones renales y tiene implicaciones de manejo y pronóstico. El examen de elección es la tomografía contrastada y debe mencionarse la extravasación del material de contraste, ya que indica hemorragia activa y predice el fracaso del tratamiento conservador. Los riñones anatómicamente flotan esencialmente libres de grasa, anclados solamente en la pelvis renal y el pedículo vascular. Son especialmente susceptibles a lesiones por aceleración y desaceleración, que dislocan rápida y forzosamente los riñones. Dentro de las lesiones geniturinarias, los riñones representan el 60% de estas y el 10 al 20% de las lesiones en abdomen cerrado, tanto en pacientes adultos como en pediátricos. Los riñones que son estructuralmente anormales debido a anomalías del desarrollo son más vulnerables al traumatismo renal. La tomografía con contraste axial A y coronal B muestra múltiples lesiones pequeñas hipoatenuantes, algunas con grasa, que es la punta de flecha, que representan angiomiolipomas. En un paciente con esclerosis tuberosa, el paciente estaba involucrado en un traumatismo cerrado de baja velocidad y se presentó con dolor en el flanco. Hay un gran hematoma perirrenal izquierdo con áreas prominentes de extravasación de contraste, que indican sangrado activo por una pequeña laceración. En el resumen de la guía de la Asociación Americana de Urología del 2014 para la obtención de imágenes de pacientes con sospecha de traumatismo renal, en el primer criterio tenemos el estado del paciente y el mecanismo de la lesión, entendiéndose por mecanismo la desaceleración rápida, un golpe significativo en el flanco, una fractura de costilla, equimosis significativa en el flanco, lesión penetrante del abdomen, el flanco o la parte inferior del tórax. En adultos, en un traumatismo cerrado, son indicaciones de imágenes la hematuria macroscópica, la hematuria microscópica con una presión arterial sistólica menor de 90, mecanismos de elección o examen físico relacionados con la lesión renal, una preocupación clínica por lesión renal basada en los hallazgos físicos, lesiones abdominales o mecanismos de lesión que ya se mostraron anteriormente. En los pacientes pediátricos de lesión contusa en abdomen cerrado, las mismas indicaciones del adulto, añadiéndose que se encuentran más de 50 glóbulos rojos por campo en un examen automatizado de orina. En aquellos adultos con lesión penetrante, la hematuria o sospecha clínica de lesión del tracto urinario indica que debemos de tomar imágenes, y en pacientes pediátricos las mismas indicaciones del adulto, o encontrar más de 5 glóbulos rojos por campo en la orina de análisis automatizado de los pacientes. Es importante mencionar que todos los pacientes para realizarse un procedimiento de imágenes tienen que estar hemodinámicamente estables. Ahora, de todas estas indicaciones, la hematuria macroscópica se considera la indicación más fiable. La mayoría de las lesiones renales importantes se presentan con hematuria, y las que tienen las lesiones más graves suelen tener hematuria macroscópica. En general se acepta que un paciente traumatizado sin hematuria macroscópica ni shock es poco probable que se presenten lesiones importantes, pero hay que tomar en cuenta que la ausencia de hematuria no excluye que haya una lesión renal.
El grado de hematuria no predice la gravedad de las lesiones renales en los traumatismos cerrados o penetrantes, ni existe una correlación absoluta entre la hematuria y la presencia o extensión de las lesiones renales, como vamos a ver en el siguiente caso. Mencionar que en la abulsión de la unión pielo-ureteral y hasta el 24% de los pacientes con lesiones del pedículo vascular pueden no tener hematuria. Estas imágenes pertenecen a un niño de 8 años que fue llevado al departamento de accidentes y emergencias con 4 horas de historia de un traumatismo cerrado en el lado izquierdo del abdomen superior y el tórax debido a un accidente de tránsito. El paciente no presentó hematuria y la diuresis fue adecuada. Su análisis de sangre y la radiografía de tórax de referencia fueron normales. La evaluación enfocada con ecografía para el trauma no reveló líquido intraperitoneal o un hematoma perirrenal del lado izquierdo. Sin embargo, la imagen de tomografía contrastada, tanto en la reconstrucción coronal como en la ventana axial, muestran corte del lado izquierdo cerca de la unión pielo-ureteral con colección perirrenal. Estos hallazgos se correlacionaron con los hallazgos quirúrgicos que justamente se encontró una abulsión de la unión pielo-ureteral. En relación a qué se debe indicar primero, tomografía o ultrasonografía. La ultrasonografía se indica en pacientes con sospecha de lesiones leves a moderadas, grado 1 a 3. La tomografía es para pacientes con sospecha de lesiones graves, en aquellos en los cuales no se puede realizar una ecografía, o los hallazgos de la ecografía son discordantes con la clínica del paciente. Mencionar que todos los pacientes tienen que estar hemodinámicamente estables. Y otra cosa, en los niños, si realizamos una tomografía por urgencia, que ésta sea con la mínima radiación posible. La ecografía puede realizarse de forma segura como prueba de imagen inicial en pacientes hemodinámicamente estables, en los que se sospecha que las lesiones traumáticas renales son leves o moderadas. En pacientes adultos y pediátricos, la inestabilidad hemodinámica es una indicación de exploración quirúrgica inmediata. Como mencioné anteriormente, la tomografía computarizada multidetector es la que nos da la mayor fiabilidad diagnóstica, cuyos parámetros técnicos son imágenes colimadas de 0.62 milímetros adquiridas helicoidalmente que se reconstruyen con un grosor de 1.25 a 5 milímetros para visualizarlas con imágenes reformateadas multiplanares. Las imágenes de la fase excretora retrasada obtenidas aproximadamente de 10 a 20 minutos después de la inyección de contraste intravenoso inicial se realizan de forma selectiva cuando existe suficiente preocupación por la lesión del sistema colector. El ultrasonido inicial es el EcoFast. Sigue siendo inadecuadamente sensible para la detección de lesiones renales traumáticas. La ecografía no puede detectar o caracterizar de forma fiable lesiones vasculares importantes ni evaluar la función renal. Sin embargo, esta es ampliamente disponible, es relativamente económica y se realiza rápidamente. La resonancia magnética no es apropiada como prueba de detección inicial en el contexto de un traumatismo agudo, ya que toma mucho tiempo en hacerla, pero es útil en el seguimiento de niños y mujeres en edad reproductiva. Las lesiones renales tienen una descripción radiológica y una estadificación. Para ello se usa el sistema de clasificación renal de la Asociación Estadounidense de Cirugía en Traumatismos, por sus siglas AST. Esta clasificación se ha validado como una medida de la gravedad de la lesión que predice la necesidad de intervención quirúrgica y se ha demostrado que es predictivo de nefrectomía, diálisis y muerte en traumatismos cerrados y de nefrectomía en función de traumatismo penetrante. El grado de esta escala es el factor de riesgo más importante para realizar una nefrectomía. Los objetivos de las imágenes renales para la sospecha de traumatismo son 1. Estadificar con precisión la lesión. 2. Identificar la patología renal preexistente en el riñón lesionado. 3. Documentar que el riñón no lesionado está presente y es funcional. 4. Identificar las lesiones concomitantes en otros órganos abdominales. Los grados de las lesiones son 1. Cuando hay una contusión o existe un hematoma subcasular no expansivo. El grado 2. Cuando se visualiza un hematoma perirrenal confinado al retroperitoneo no expansivo y se aprecia una lesión de laceración de la cortical
de menos de 1 centímetro de profundidad. Y además no existe pérdida de orina. El grado 3, cuando la laceración es más de 1 centímetro en la cortical renal y no hay afectación del sistema colector o pérdida de orina. El grado 4, cuando hay laceración parenquimatosa que se extiende a través de la corteza y la médula y el sistema colector. En la parte vascular puede haber lesión de la arteria renal o la vena renal principal con una hemorragia contenida. En el grado 5, el riñón está completamente destrozado o se aprecia avulsión del hilio renal con desvascularización del riñón. Si vemos lesiones 1 a 3 en ambos lados, se debe agregar un punto a esta escala. Aquí estamos observando la representación gráfica de la escala. La primera, hay un hematoma subcapsular de grado 1 y contusión. En la segunda, se aprecia la laceración y un hematoma perinéfrico. La tercera, también hematoma perinéfrico, pero la profundidad de la lesión es mayor. En el 4, hay un desgarro que penetra hasta el sistema colector. Y en la quinta hay múltiples lesiones en un riñón completamente destrozado, con una avulsión iliar. El grado 1 de lesiones. Las contusiones del parénquima renal y los hematomas subcapsulares que no se expanden se clasifican como lesiones renales de grado 1 y representan aproximadamente el 75 o 85% de todas las lesiones renales. Los hematomas subcapsulares son hiperdensos cuando son agudos y se vuelven hipodensos cuando son crónicos. Las contusiones son áreas redondeadas hipoatenuantes de realce disminuido y pueden visualizarse mal o no ser evidentes en la exploración inicial del traumatismo. Pero a veces puede detectarse en imágenes excretoras tardías como áreas redondeadas de realce disminuido que pueden retener pequeñas cantidades de contraste. Los hematomas tienen una forma de semiluna o biconvexa cuando es grande. Ahora, determinar si el hematoma subcapsular se está expandiendo es imposible en un estudio de tomografía monofásico y puede ser difícil incluso si se obtiene imágenes en fase retardada. Estas imágenes corresponden a una lesión de grado 1 en un varón de 65 años que bebía alcohol mientras trabajaba en el techo y se cayó aproximadamente 6 metros. Aquí se aprecia un área sutil y mal definida de realce disminuido en el aspecto medial del riñón izquierdo, que es más evidente cuando se compara con el riñón contralateral. Es compatible con una contusión. Debe apreciarse el hematoma pararenal posterior relacionado con esta fractura de la costilla que se aprecia aquí. Otra lesión de grado 1 en el cual se aprecia un hematoma subcapsular hiperdenso a lo largo del riñón izquierdo, se ajusta al margen capsular y es ligeramente convexo a lo largo de su margen medial, donde ejerce efecto de masa y muescas sobre el parénquima renal. La compresión prolongada del riñón por un hematoma subcapsular puede provocar hipertensión mediada por renina, también conocida como riñón de Paget. Tenemos la imagen de un jugador de fútbol de 18 años con dolor creciente en el flanco izquierdo y cefaleas intermitentes. La presión arterial elevada, pero sin antecedentes de trauma. La acumulación de líquido hipodenso en el riñón izquierdo es compatible con un hematoma subcapsular crónico que causa una compresión significativa del riñón izquierdo. Se sospechó que el hematoma era el resultado de un impacto de fuerza contundente durante la temporada de fútbol que ya terminó. El hematoma se drenó y la hipertensión del paciente se resolvió con el tiempo. Los hematomas perirenales que no se expanden y se limitan al retroperitoneo y las laceraciones que miden menos de 1 centímetro de profundidad del parénquima cortical comprenden lesiones de grado 2. Los hematomas perirenales suelen ser el resultado de laceraciones y son acumulaciones de líquido hiperdensas que no están delimitadas por la cápsula renal y disecan a la grasa perinéfrica y los tabiques puente dentro de la fascia de Gerota. No debe haber evidencia de pérdida de orina. Los hematomas pueden generar efecto de masa y pueden extenderse al retroperitoneo contralateral. Cuando se evalúan los hematomas, estos se encuentran estriados, difusos y o mal definidos en morfología sin distorsión del contorno renal. Las laceraciones superficiales son típicamente áreas lineales, dentadas o en forma de hendidura de realce disminuido o ausente en el parénquima renal.
pueden ser difíciles de distinguir de los infartos segmentarios o subsegmentarios, que pueden ser de similar apariencia. Tenemos aquí una lesión de grado 2 de un varón de 29 años con herida de arma blanca en el flanco derecho, donde se aprecian laceraciones superficiales que rozan la superficie del riñón derecho. El enfisema subcutáneo derecho localiza el sitio de entrada del cuchillo. Se aprecia una laceración hepática lineal o hipodensa a lo largo de la trayectoria de la herida del cuchillo. Lesiones de grado 3. Estas presentan laceraciones de más de 1 centímetro de largo en el parénquima. Las laceraciones de grado 3 pueden afectar la corteza, la médula, pero no el sistema colector. Por lo tanto, no debe haber evidencia de pérdida de orina. Las lesiones suelen diferenciarse fácilmente de los quistes renales, que suelen ser redondeados, con márgenes suaves y miden una atenuación similar o igual a la del líquido, y de las cicatrices, que también tienen contornos lisos y generalmente afectan el margen con cierta pérdida del volumen parenquimatoso. Tenemos aquí una lesión de grado 3 en esta tomografía axial contrastada de un varón de 24 años que chocó contra un árbol en un accidente de tránsito y tuvo una prolongada extracción del vehículo. Se aprecia una laceración lineal en el riñón anterior derecho que parece extenderse en su totalidad a través del parénquima hasta el sistema colector, pero no hubo extravasación de orina en las imágenes tardías. Las lesiones de grado 4 se componen de laceraciones más profundas y extensas, que afectan la corteza, la médula y el sistema colector, así como lesiones vasculares renales en la que está contenida la hemorragia. Las lesiones de la arteria y vena principal incluyen laceración, disección y trombosis. También puede dar lugar a infartos segmentarios. Debe haber evidencia de fuga de orina opacificada con contraste hacia el espacio perirrenal, lo que puede requerir de imágenes de tomografía en fase excretora. Un hematoma perirrenal suficientemente grande puede taponar una fuga de orina, lo que da como resultado un resultado falso negativo, y puede ser necesario repetir las imágenes para detectarlo. En estas imágenes de tomografía cortes axiales de tomografía abdominal contrastada, se aprecia una lesión de grado 4 de un varón adulto apuñalado en la región del flanco izquierdo. Se aprecia un gran hematoma perinéfrico izquierdo, con hemorragia en el canal paracólico izquierdo y el espacio pararrenal posterior. Las laceraciones mal definidas involucran todo el grosor de la corteza interpolar anterior y se extiende hasta el sistema colector. Un gran hematoma en la vejiga aporta más evidencia de lesión en el sistema colector. Tenemos otro caso de lesión de grado 4 de un varón de 42 años golpeado en el flanco derecho por una rama de árbol. Las imágenes axiales A y las imágenes sagitales B a través del riñón derecho muestran laceraciones profundas que afectan al riñón derecho, con áreas prominentes de hemorragia activa. Existe una gran cantidad de hematoma perinéfrico que se extiende más allá de la fascia de Gerota hacia el espacio pararrenal. El paciente estaba hemodinámicamente estable y se manejó de forma conservadora. Otro caso de lesión en grado 4 de un varón adulto involucrado en colisión de su vehículo motor en alta velocidad. En estas imágenes de tomografía abdominal contrastada, se observan laceraciones y áreas segmentarias de desvascularización en el riñón izquierdo. Un gran hematoma perinéfrico desplaza el riñón en sentido anterior y crea un efecto de masa en las estructuras adyacentes. Las imágenes retrasadas demostraron irregularidades a lo largo de los márgenes del sistema de recolección compatibles con laceraciones. Las lesiones de grado 5. Aquí el riñón está completamente destrozado y la abulsión del hilo renal representa las lesiones renales más graves, que provocan desvascularización del riñón. El riñón completamente destrozado muestra laceraciones extensas que involucran el sistema colector, el parénquima, que separan los riñones en múltiples fragmentos. Las lesiones iliares renales ocurren en el 5% de todos los traumatismos renales y a menudo se asocian con lesiones multiorgánicas. La abulsión del hilio renal da como resultado lesiones en la unión pielo-ureteral, así como en la arteria y la vena renal principal.
En la abulsión completa de la unión pielo-ureteral hay una ausencia notable de contraste excretado en el uréter a pesar de las opacificaciones del sistema colector intrarrenal. En la abulsión parcial de la unión pielo-ureteral todavía puede haber opacificación del uréter con contraste. La lesión más común del pedículo vascular renal es la oclusión de la arteria renal, que es causada por un marcado estiramiento de la arteria que conduce a disección y trombosis. Tenemos aquí una imagen en corte axial y corte coronal de una lesión de grado 5 de un varón de 29 años con herida de bala en el abdomen derecho. El riñón derecho muestra laceraciones extensas y áreas de desvascularización con cantidades residuales de parénquima realzado. El hilio renal es marcadamente irregular con estrechamiento significativo de los vasos iliares. Pequeños focos de sangrado activo están presentes en el espacio perinéfrico posterior. Hay una gran cantidad de hemorragia a lo largo del retroperitoneo. Lesiones que no son tratadas por la escala AST, como la extravasación luminal de contraste, las lesiones vasculares contenidas, como el pseudoaneurisma y las fístulas arteriovenosas, no se especifican en esta escala, ya que son lesiones identificadas por imágenes de tomografía, mientras que esta escala se basó en los hallazgos en el momento de la cirugía y creado mucho antes del uso común de los escáneres de tomografía. La extravasación de contraste puede requerir angioembolización para controlar el sangrado y disminuir la probabilidad de nefrectomía e indica la necesidad de una intervención quirúrgica. La tomografía también puede demostrar lesiones vasculares segmentarias que se manifiestan como áreas de realce disminuido o no realce del parénquima. Suelen ser de forma triangular y con mayor frecuencia se deben a desgarros o trombosis arteriales o de venas segmentarias. Las imágenes corresponden a una mujer de 42 años que fue pateada por un caballo. Aquí se aprecian áreas geográficas hipodensas en forma de cuña en ambos riñones, la izquierda mayor que la derecha. Son compatibles con infartos segmentarios. Cabe mencionar que un gran número de pacientes con infartos segmentarios pueden tratarse con éxito solo con la observación, mientras que más de la mitad de las laceraciones del sistema colector del grado 4 requieren intervención quirúrgica. Existen consideraciones del manejo y además hay un papel para la radiología intervencionista. Como mencionamos anteriormente, actualmente se prefiere un manejo expectante, ya que la mayoría de las lesiones renales son de grado 1 a 3, y la mayoría de ellas se tratan con éxito de forma no operatoria. Pero las lesiones renales de grado más alto, como las de 4 y 5, un ciclo de terapia expectante puede probarse con éxito en aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables. La embolización superselectiva puede aumentar las posibilidades de recuperación renal y preservación del tejido y la función. El uso de angiografía y angioembolización eliminó la necesidad de nefrectomía en el 78 y el 83% de las lesiones de grado 4 y del grado 5, respectivamente, en un estudio, aunque la mayoría requirió repetir la angiografía para controlar con éxito el sangrado. Las imágenes que se muestran aquí son de un traumatismo iatrogénico, donde se aprecia un sangrado activo intenso que emana del riñón anterior izquierdo en un paciente que regresó por un agravamiento de dolor en el flanco después de una biopsia por sospecha de carcinoma de células renales. Hay un gran hematoma perinéfrico. La angiografía por sustracción digital muestra un área prominente de hemorragia activa. Después de la angioembolización con espirales o coils, no hubo evidencia de hemorragia activa, pero es evidente una nueva gran área de desvascularización de la corteza interpolar. Tenemos aquí la imagen de un varón de 26 años que fue atropellado por un tren. El riñón derecho está muy lacerado, con pocas áreas de parénquima remanente en el polo superior, mientras que el resto del riñón está completamente desvascularizado. La imagen de la fase arterial muestra una terminación abrupta de la arteria renal derecha. La angiografía demostró disección de la arteria renal derecha. Se colocó un stent cubierto y el paciente se recuperó sin intervención quirúrgica. Hay un enfisema extenso a lo largo de la pared derecha del cuerpo. Las recomendaciones para las imágenes de seguimiento. Estas no se recomiendan para los pacientes de grado 1 a grado 3 en las lesiones y en el grado 4 en aquellos que no tienen pérdida de orina.
Se debe considerar una nueva imagen selectiva en lesiones de grado 4 con pérdida de orina y lesiones de grado 5, guiadas por las variables clínicas de laboratorio que incluyen dolor en el flanco, descenso del hematocrito, leucocitosis y fiebre, que se han encontrado que son más predictivas de la necesidad de volver a obtener imágenes. La imagen de elección es la tomografía, pero en los pacientes pediátricos y las mujeres embarazadas, la ultrasonografía y la imagen de resonancia magnética. Aquí tenemos las imágenes de un niño de 12 años que cayó sobre su flanco derecho, desde aproximadamente 1.2 metros de altura, y presentó hematuria franca. La imagen de la fase nefrográfica muestra una amplia laceración a través de la corteza interpolar derecha, con una extravasación evidente del material de contraste excretado hacia el retroperitoneo. Las imágenes de seguimiento con urografía por resonancia magnética demuestran dilatación de los cálices del polo superior secundaria a estenosis infundibular por cicatrización. Estas son las referencias consultadas, las cuales se muestran aquí. Y les agradezco por su atención y espero que esta pequeña presentación les haya servido a ustedes para su práctica diaria. Muchas gracias y buenas noches.